Hoy sí que sí. Hoy comenzamos nuestro primer estudio de la Biblia, del libro de Génesis. Damos comienzo a los 66 libros de la Biblia. Hoy comenzamos con lo que es el Pentateuco, el primer libro de la Biblia. Damos la más cordial bienvenida a nuestra amada iglesia Génesis, las llaves del reino. Estamos ubicados en la cuarta sección y el número de teléfono es el 787-667-6562. Y damos la más cordial bienvenida a los amigos de Facebook y a los amigos de nuestro canal de YouTube, Iglesia Génesis, las llaves del reino. Y dando un preámbulo a lo que terminamos las peticiones, usted si tiene alguna petición nos la puede dejar saber a través de mensajes de texto al teléfono de la iglesia 787-667-6562. Y después del estudio bíblico comenzamos con el servicio de oración. La Biblia está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, Dios trabajando con el hombre desde la creación, Adán y Eva, el diluvio. Luego del diluvio se le viene a Abraham, Isaac, Jacob. La promesa que Dios hizo a Abraham a través de su descendencia. Y los 5 libros del Pentateuco, hoy comenzamos el libro de Génesis. Y yo quiero saber si alguien por ahí me puede leer, si lo ve por ahí, está también en el WhatsApp de la iglesia. ¿En lo que está aquí? Sí. Amén. Libro de Génesis, el autor del libro de Génesis no está identificado. Tradicionalmente siempre se asumió que Moisés fue su autor. No hay una razón concluyente para negar la autoría mosaica de Génesis. Y fíjate, el libro de Génesis en Reina Valera, ese es uno de los 5 libros del Pentateuco, los cuales escribió Moisés, y fue en la fecha del año del 1410 al 1450 antes de Cristo. Y Reina Valera sí confirma y certifica que Moisés es el escritor del libro de Génesis. Antes se escribía en barro, luego en papiro y hasta lo que tenemos hoy a nuestro alcance. Sigue la fecha de su escritura. La fecha de su escritura, el libro de Génesis no declara cuándo fue escrito. La fecha de su autoría es aproximadamente entre el 1440 a 1400 antes de Cristo, entre el tiempo en que Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto y su muerte. Recuerden que José, el hijo de Jacob, el hijo de Rebeca, y Benjamín, José es el que lleva a Israel a Egipto. Y cabe resaltar que anteriormente Abraham fue a Egipto. Cuando hubo una gran hambre, Abraham fue a Egipto. De ahí Sara tiene a Agar. Se le revela a Faraón que Abraham es esposo de Sara. ¿Por qué? Porque siempre se decía que los reyes o Faraón podían matar al esposo para quedarse con su esposa. Amén. Damos la más cordial bienvenida a los que se conectan.
Y el libro de Génesis, su autor intelectual es Moisés, como los demás libros del Pentateuco. Vamos a ver cuál fue el verdadero propósito del libro de Génesis. Propósito de la Escritura. Al libro de Génesis algunas veces se le ha llamado como el semillero de toda la Biblia. La mayoría de las principales doctrinas en la Biblia son introducidas en forma de semilla. En el libro de Génesis, junto con la caída del hombre, también está registrada la promesa de Dios para la salvación y redención. La doctrina de la creación, la imputación del pecado, la justificación, la expiación, la depravación, la ira, la gracia, la soberbia, responsabilidad y mucho más está descrito en el libro de los orígenes llamado Génesis. Génesis es el comienzo de todo. Es el comienzo de la creación. La manifestación de Satanás cuando va al cielo a querer estar por encima de Dios es bajado, y por eso en el libro de Génesis usted lee: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más adelante el texto bíblico, el segundo, dice: y la tierra estaba vacía y desolada. Y cuando leemos Ezequiel 28 y el libro de Isaías, encontramos que ese caos que hubo cuando Dios creó los cielos, hubo una gran desorganización, que fue cuando Satanás fue lanzado desde el cielo a la tierra con 3/4 partes de ángeles. Y ahí hubo un caos en la tierra, y por eso vemos que más adelante Dios comienza a separar la luz de las tinieblas, las aguas de los ríos, a separar las aguas de la tierra para hacer las islas, etc. Le da la encomienda al hombre, porque Dios siempre ha querido tener un afecto con el hombre, una comunicación con el hombre. Siempre ese ha sido el propósito de Dios desde el principio: comunicación, comunión con el hombre. Crea el huerto, y en ese huerto hay un libro, hay un árbol del bien y del mal. Y Dios le dice a Adán: de ese árbol puedes comer, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese árbol no puedes comer. Él deja a Eva sola. Eva va tentada por Satanás y accede a lo que Dios le dijo a Adán que no comiera. De ahí es que vino el pecado, la matanza de Caín a Abel. Ese fue el primer asesinato. Luego Dios decide, a causa de ese pecado que consumió toda la tierra, decide destruir con diluvio la tierra. Y al destruirla con diluvio, llama a Noé a crear un arca. Y ahí entraron los animales, porque fueron más inteligentes que los hombres, que los seres humanos. Y ellos se salvaron. Y por ende, luego el arca se encalló en el monte Ararat, que eso está científicamente confirmado. Y solamente se salvó Noé y su familia. De ahí viene una gran descendencia. Y yo tengo que resaltar que de un versículo al otro, o de un capítulo al otro, pueden transcurrir varios años.
Porque me he encontrado con la palabra, con la pregunta, la interrogante, que personas me dicen, pastor, pero si era la familia de Noé, ¿cómo se procreó tan rápido? Acuérdense que en 100 años o en una década se multiplica. La población va creciendo y se va aumentando. Lo que pasa es que la Biblia escatológicamente pues no menciona eso. La Biblia es de un versículo y sigue por ahí sucesivamente. Pero el entendimiento escatológico es que de un verso a otro pueden transcurrir bastantes años, al igual que de un capítulo a otro. Y Génesis es el principio de los orígenes. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Luego que crea al hombre a su imagen y semejanza, le da forma a través del barro y crea a la mujer de la costilla de Adán. Amén. Muchas de las grandes preguntas de la vida están respondidas en el libro de Génesis. ¿De dónde vengo? Dios nos creó. ¿Por qué estoy aquí? Estamos aquí para tener una relación con Dios. Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre, y no es desde Génesis solamente. Hasta ahora Dios siempre ha querido tener una relación afín con el hombre, y cuando el hombre, la mujer. ¿Por qué estoy aquí? Estamos aquí para tener una relación con Dios. ¿A dónde yo voy? Tenemos un destino después de la muerte, que es la vida eterna. Génesis es de gran interés para los científicos. El historiador, el teólogo, el ama de casa, el granjero, el viajero y el hombre y la mujer de Dios. Es el punto de la partida apropiada para la historia de Dios, de su plan para la raza humana. Dios siempre tuvo un plan de redención, pero dejó un libre albedrío. Libre albedrío es usted tomar sus propias decisiones. Y con eso hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando tomamos decisiones sin contar con Dios, las consecuencias pueden ser nefastas, no muy buenas. Y Dios siempre ha querido tener esa relación íntima con el hombre, esa comunión íntima con el hombre. Y no fue tan solo allá en el Génesis, no fue tan solo en el Nuevo Testamento, es ahora por la iglesia. Los versos clave: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otro verso: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Esta es la primera profecía donde se manifiesta el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Amén. Cuando dice, y pondré enemistad, así le dice Dios a Satanás: voy a poner enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre la simiente de ella. Esta te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, que es en el talón. Amén.
Estamos viendo aquí los versos más importantes o los que más se resaltan en el libro de Génesis. Y haré de ti haré de ti una nación grande. Esto aquí se refiere a Abraham. Y te bendeciré, te voy a engrandecer tu nombre. O sea, ¿quién no conoce a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicen, yo los voy a maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra profecía más de la bendición de Dios a través de Abraham a la tierra, y esa bendición viene a través de la persona de Jesucristo. Amén. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y otra cosa que yo siempre digo, en el Antiguo Testamento, al que te bendice, tú bendícelo; al que te maldijere, maldícelo. O sea, habían enemigos. En la gracia, que es en Jesucristo, Jesucristo lo transforma y dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que ya en la gracia o en el Nuevo Testamento ya no se habla de enemigos ni de maldición, sino de bendecir y de amar al prójimo. Otro texto bíblico en Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantenerme en vida, para mantener en vida a muchos pueblos. Aquí se refiere a José. José tuvo una trayectoria fatal. El padre lo pone por encima de sus hermanos, Jacob, llamado Israel. Los hermanos lo repudian, los hermanos lo odian, lo lanzan a una cisterna, lo venden a unos mercaderes ismaelitas. Y esa es la forma y el proceso de Dios de llevar a José hacia Egipto. Abraham fue a Egipto cuando hubo una gran hambruna. José es llevado como esclavo y termina como gobernador, amigo de Faraón, el segundo en mando. Y cuando hay una gran hambre por las 7 años de escasez, viene y manda a buscar a su padre Jacob, Israel, y él va con toda su familia a Egipto. Y tienen la gracia y la bendición de aquel faraón que reconoció a José a través de los sueños que Dios le dio a Faraón. Fíjate que en 7 años de abundancia fueron los 7 años del reconocimiento de Dios a través de Faraón para José. A través de los 7 años de necesidad, eso está en Génesis 50, a través de los años de necesidad, de los 7 años de escasez, Dios le permite a través de esa hambruna que Jacob, llamado Israel, llegue a Egipto. Y de ahí es que se cumple la profecía donde Dios le dice a Abraham: el pueblo va a estar cautivo más de 400 años en una tierra que no es la de él. Y ahí es después cuando Dios manda a Moisés a libertarlo de la esclavitud de Egipto. Amén. El libro de Génesis puede ser dividido en 2 secciones. ¿Quién me lee? El libro de Génesis puede ser dividido en 2 secciones: la historia primitiva y la historia patriarcal. Ajá. La historia primitiva registra, número 1, la creación. 2. 2,
la caída del hombre. 3, el diluvio. 4, la dispersión. Ajá. La dispersión. Ajá. Entonces, la historia patriarcal registra las vidas de 4 grandes hombres. Número 1, Abraham. Número 2, Isaac. Número 3, Jacob. Número 4, José. Y aquí estamos viendo la historia primitiva es cuando Adán y Eva, Noé con el diluvio, esa es la creación, luego la patriarcal que es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob luchó con el ángel por una gran bendición y hemos hablado aquí de la historia de José con Jacob. Jacob es el que se convierte en lo que le llaman hoy en día la nación de Israel. Amén. Y después a José, que fue lo que yo les relaté ahorita, que José es el hijo número 11, es el hijo número 11 de Jacob, llamado Israel. Dios creó un universo que era bueno y libre de pecado. Estamos hablando del comienzo de Génesis. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Usted y yo cargamos la imagen y la semejanza de Cristo. Dios creó un universo que era bueno y libre de pecado. Dios creó a la humanidad para tener una relación personal con Él. Ese era el verdadero y es el verdadero propósito de Dios con el hombre. A tener una relación íntima, una comunión y comunicación íntima, que el hombre puede escuchar libremente la voz de Dios y Dios libremente escuche la voz del hombre. Dios creó a la humanidad para tener una relación personal con Él. Adán y Eva pecaron y por ello trajeron la maldad y la muerte al mundo. La maldad se incrementó constantemente en el mundo hasta que solamente quedó una familia en la que Dios encontró algo bueno, que es la familia de mi amigo Noé. Que Noé por fe escucha una voz y de esa voz él hace un arca. Amén. Dios envió un diluvio para acabar con el mal, pero salvó a una familia, a Noé y a su familia, junto con los animales del arca. Usted se imagina ese gran barco enorme de grande y esos animales entrando en pareja solo. Solamente Dios hace esa grandeza. Un gran arca y que los animales sean más obedientes que la humanidad. Después del diluvio, la humanidad comenzó nuevamente a multiplicarse y se extendió por todo el mundo. Ahora seguimos. ¿Quién lee? Dios eligió a Abraham, El primer patriarca. a través de quien él formaría un pueblo elegido y eventual al Mesías prometido. Yes. El linaje elegido pasó a Isaac, el hijo de Abraham, y luego a Jacob, el hijo de Isaac. Dios cambió el nombre de Jacob al de Israel, y sus 12 hijos se convirtieron en los ancestros de las 12 tribus de Israel. En su soberanía, Dios hizo que José, el hijo de Jacob, fuera enviado a Egipto debido a las despreciables acciones de sus hermanos. Yes. Este hecho
previsto para su mal por sus hermanos estaba destinado por Dios para bien, y eventualmente dio como resultado que José, quien había adquirido gran poder en Egipto, salvará a Jacob y a su familia de una hambruna devastadora. Esos son los 7 años de hambruna. Fíjense en cómo Dios hace un panorama, y a través de ese panorama Él va colocando su creación con propósito divino para lo que es hoy en día nuestra historia y los propósitos de Dios revelados a través de Abraham, Isaac, Jacob y José, que es el que los lleva a Egipto cuando están las 7 plagas. La plaga esa que se comieron, las 7 vacas flacas se comieron a las gordas, y las 7 espigas viejas, flacas y marchitas se comieron a las 7 buenas espigas. Ese fue el sueño que tuvo Faraón de parte de Dios, que quien único lo interpretó fue José. Y José se ganó el favor y la gracia de Faraón y fue el segundo en mando. Pero créame que lo que pasó a José, como decía abuelo, eso fue cañiñe mono. O sea, desprecio, rechazo, repudio. Y que José, cuando ya está como esclavo, todo lo que José tocaba prosperaba en Egipto. Dios lo puso al frente de Faraón, y Faraón lo puso al frente de Egipto como el segundo en mando. O sea, fue como esclavo y terminó como gobernador. Moisés fue como príncipe y terminó como libertador de la esclavitud de los hebreos, de el yugo de esclavitud de Egipto. Pastora, si puede. Sí, que te leo. Ajá. La referencia. Sí. Ok. Proféticas. Muchos temas del Nuevo Testamento tienen sus raíces en Génesis. Yes. Jesucristo es la simiente de la mujer que destruiría el poder de Satanás. Aleluya. Se encuentra en Génesis 3:15. En cuanto a José, el plan de Dios para el bien de la humanidad a través de su sacrificio, del sacrificio de su hijo, fue destinado para bien. Aunque aquellos que crucificaron a Jesús lo hicieron por maldad, Noé y su familia son los primeros de muchos remanentes descritos en la Biblia. A pesar de las adversidades y las difíciles circunstancias, Dios siempre preserva para sí mismo a un remanente fiel. El remanente de los israelitas regresó a Jerusalén después de la cautividad en Babilonia. Dios preservó a un remanente a través de todas las persecuciones descritas en Isaías y Jeremías. Un remanente de 7,000 sacerdotes fue escondido de la ira de Jezabel. Dios promete que un día un remanente de judíos se convertirá a su verdadero Mesías. En Romanos 11. La fe manifestada por Abraham sería el don de Dios y la base de la salvación tanto de judíos como de gentiles. Efesios 2, 8, 9, Hebreos 11. Fíjense cómo Dios, y a mí me gusta la Biblia Reina Valera, porque, y hago este paréntesis, la Biblia Reina Valera tiene la virtud de que lo que se profetiza en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento, pero ellos ponen, por ejemplo, si hablan de la persona de Jesucristo proféticamente,
ellos mencionan el libro del Nuevo Testamento, donde ese cumplimiento profético se cumplió a través de la persona de Cristo. O viceversa, si es en el Nuevo Testamento, cada situación que pasa del Nuevo Testamento tiene la referencia del Antiguo Testamento. No sé si me están entendiendo. Y eso yo lo admiro de la Biblia Reina Valera y de otras Biblias que tienen eso. O sea, hacen referencia el Antiguo Testamento al Nuevo y hace referencia el Nuevo Testamento al Antiguo. Por eso nosotros como pastores y maestros en teología tenemos que decir que usted comience a estudiar desde el Génesis hasta Malaquías para poder entender y comprender los propósitos de Cristo para nuestra vida y del Espíritu Santo, como en Joel, que en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu Santo. Y así también el Espíritu Santo, el comienzo en Hechos de los Apóstoles. Amén. O sea que todo se conjuga. Es necesario conocer el Antiguo Testamento para ver la raíz, de dónde son las raíces de Jesucristo. Jesucristo fue profetizado desde Génesis. Y su cumplimiento profético es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Amén. Y ahí estamos viendo y comprendiendo que ambos tienen que ir de la mano, tanto el Antiguo Testamento del Nuevo y del Nuevo, porque los dos se conjugan en uno mismo. Amén. Y fíjate que este detalle que Abraham, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y ese es el prototipo o está relacionado con el sacrificio de Dios con su hijo, como de Abraham con su hijo Isaac. Y cuando Isaac le pregunta dónde está el cordero que se va a sacrificar, esa profecía, Abraham le dice, Dios va a proveer el cordero. Y ese Dios va a proveer del cordero se refiere proféticamente a la persona de Jesucristo, el cual iba a ser sacrificado en la cruz. Isaac iba a ser sacrificado en madera. Jesucristo fue sacrificado en un madero. Amén. Eso es para que usted vea el paralelismo que hay desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver qué aplicación práctica tiene Génesis para nuestra vida. El tema predomina de Génesis es la existencia eterna de Dios y su creación del mundo. No hay esfuerzo por parte del autor de defender la existencia de Dios. Es Moisés escribiendo. Él simplemente declara que Dios es siempre y ha sido y siempre será todopoderoso sobre todas las cosas. De la misma manera tenemos confianza en las verdades de Génesis, a pesar de los alegatos de aquellos que la negarían toda la gente, sin importar la cultura, nacionalidad o lenguaje,
es responsable ante el Creador, que es Dios. A causa del pecado introducido en la caída, fuimos separados para Él. Pero a través de una pequeña nación que es Israel, el plan de Dios para la redención humana fue revelado y puesto en disposición de todos. Nos regocijamos en este plan de Dios. Aleluya, se nos fue la luz. Dios bendiga a Luma para que se le dé mucha sabiduría. Le dé el plan completo. Amén. De redención. Sí, de verdad. Y estamos viendo que todo lo que es Génesis hasta ahora, Dios siempre tiene un plan de redención salvífico para el hombre. A través de Jesucristo y de toda la generación. Dios creó el universo, la tierra y todo ser viviente. Podemos confiar en Dios para manejar las preocupaciones de toda nuestra vida. Dios puede tomar una situación sin esperanza de solución. Escuche bien, Dios puede tomar una situación sin esperanza de solución. Lo que pasó con Abraham, Sara era estéril y Dios le dio a través de una risa un hijo llamado Isaac. Amén. Y hacer cosas asombrosas, simplemente confiamos y obedecemos, como cosas terribles e injustas suceden en nuestra vida, como pasó con José, con el rechazo y el repudio de sus hermanos que lo venden. Llega a Egipto como esclavo y termina como gobernador. Pero Dios siempre traerá un mayor bien, un mayor bienestar, si usted y yo tenemos fe en Dios y en su plan soberano de redención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito somos llamados. Romanos 8, 28. Este es el breve resumen del libro de Génesis. Y pastor, ¿cómo yo aplico esto a mí? Bien sencillo. Mi amada, mi amado, usted carga la imagen y semejanza de Cristo cuando fueron creados. Ya mismo llegará y me voy a ver más claro. ¿Todavía está conectado? Sí. Y Dios siempre tiene grandes propósitos para cada uno de nosotros, y los propósitos de Dios se van a cumplir a la buena, a la buena, a la buena. Porque somos llamados, somos escogidos, somos elegidos para este tiempo. Amén. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de bendición para cada uno de vosotros. Que Dios les bendiga y nos veremos el próximo miércoles en nuestro estudio Aprendamos Más de la Biblia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga. Shalom. Bendiciones. Amén.